¿Qué tal mis hermanos y amigos? Dios los bendiga. Este es su amigo el servidor y pastor Algemiro Calderón con el ministerio Jesucristo Luz y Vida para el Mundo. Eh, con el propósito de compartir la palabra del Señor. Aquí estoy y continuamos hoy. Hacía una introducción en el video anterior acerca del Evangelio de San Juan y encuentros con Jesús. Vamos a estar entonces introduciéndonos en una serie de encuentros que el Santo Evangelio según San Juan presenta de personalidades. Y como les decía en la introducción, sabemos que ninguna de aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con Jesucristo siguieron siendo las mismas después de ese encuentro. Así que hemos dicho también que el propósito de estas reflexiones es presentar esos principios que el apóstol San Juan le fueron revelados por el Espíritu Santo, quedaron allí con las instrucciones y las palabras de nuestro Señor y llevan a una confrontación sabia, salvífica, con toda persona que tenga un encuentro con Él. Amigos, hoy empezamos con uno de los grandes encuentros con Jesús y es en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el encuentro y la visita de Nicodemo a Jesús. En el capítulo 3 entonces encontramos este relato de los versículos del 1 al 21. Del 1 al 13 se encuentra prácticamente la primera parte de la exposición del diálogo que se suscita entre Jesús y Nicodemo. Los versículos 14 al 21 le explica a Jesús, son las palabras del Señor, como dándole una fundamentación a las decisiones y al deseo de Nicodemo, y por lo tanto vamos a centrarnos en los primeros 13 versículos, pero haremos entonces un esbozo básico de los 14 al 21. Los primeros versículos. Dice la palabra del Señor, los primeros dos versículos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era principal y dignatario entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, queridos, tenemos aquí en esta parte introductoria del capítulo 3, los primeros dos textos nos hablan de Nicodemo. Ahora, una pregunta: ¿quién era Nicodemo? A ver, en primer lugar dice allí el texto sagrado que Nicodemo era un dignatario, y más adelante, por allá en el versículo 9, Jesús lo llama maestro de Israel. Era un principal. Para ser un maestro o principal o dignatario entre los judíos, entonces concluimos y la historia nos confirma que Nicodemo era perteneciente a la secta del judaísmo llamada los fariseos. Estas personalidades se preparaban profundamente en la letra de la ley y llegaban a ser doctores. Cuando les decían maestro o dignatario es porque era un doctor de la ley que enseñaba, precisamente era su ministerio, su trabajo dentro del pueblo de Israel.
Ahora, Jesús lo llama maestro de Israel. Nicodemo no era un maestro de una vereda, de una aldea pequeña, no que se menosprecie, sino por el tamaño, dice, de Israel. O sea que este varón era conocido por todas las tribus, las 12 tribus de Israel, de la nación entera. Eso nos coloca a Nicodemo entonces en una posición de la clase alta del tiempo de Jesús. Maestro, dignatario, doctor y de alta posición, preparado, pero con una tremenda característica: era muy religioso. Los fariseos eran muy religiosos. Dijimos en alguna ocasión que la secta de los fariseos tenía por lo menos 9 grupos, y entre ellos había uno que era el que más se acercaba a Dios, el que más se acercaba al temor y la obediencia al Señor. Los otros eran sumamente legalistas, apegados 100% a la tradición de los ancianos, y que se recopilaron después en unos libros, en textos. Alguno de ellos se llamó el Talmud, y estaba repleto de las enseñanzas, y ellos se fundamentaban más en las enseñanzas del Talmud, de la tradición de los ancianos, como dice en San Marcos capítulo 7. Por eso Jesús tiene siempre las confrontaciones con los fariseos, porque dice: ustedes enseñan como mandamientos de hombres. Entonces rechazan el mandamiento de Dios, pero se apegan al mandamiento de los hombres. Y siempre estaban entonces en esa controversia. Eso nos lleva a entender que Nicodemo era precisamente uno de ellos, pero del grupo que dentro de su corazón tenía temor y quería y quiso, porque es que lo que vamos a ver allí es que Nicodemo decidió acercarse y tener el encuentro con Jesús. Queridos, podemos ver allí entonces que Nicodemo fue allí. Dice que este vino a Jesús de noche. Vamos a mirar esta parte. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? Precisamente la secta era sumamente rigurosa y celosa de sus miembros. Entonces, varias razones allí podemos deducir. Nicodemo vino a Jesús de noche. Uno, para no ser visto por los demás y para ocultarse de las tinieblas de la noche y poder tener su encuentro con Jesús. Él, dentro de su corazón y sus convicciones y la lectura de la ley, quería saber quién es el Mesías. Él quería conocer, y además Nicodemo era un hombre muy estudioso, porque él quería conocer el reino de Dios. Entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo, se acercó de noche, pero hay una cosa interesante aquí, que le dijo: Rabí. Entonces, la manera como se dirige a Jesús es Rabí. La palabra Rabí o Raboní, entonces, que viene del arameo, traducido allí al hebreo, al griego, del Nuevo Testamento, entonces es una palabra digna para un personaje muy importante, reconocida. En ese momento, al decirle Rabí, Nicodemo está reconociendo la sabiduría, la posición de Jesús, ¿no? Como el Rabí que ha venido de Dios, ¿no? Entonces la siguiente frase dice que ha venido de Dios. Él, como les estoy diciendo, tiene esa convicción ya. Él tiene esa información en su mente, en sus estudios, su preparación. Sabemos, entonces, ¿qué sabemos? Que es Rabí, que ha venido de Dios como maestro. Entonces, él es maestro, pero se acerca a Jesús, reconoce su posición, su elevada, su estatus y su sabiduría, que no es humana. Dice, ha venido de Dios. Pero ¿cómo ha venido? Como maestro. Entonces, queridos, ahí está esa descripción. Dice,
¿Por qué? La razón está enseguida en la siguiente frase. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces nadie puede hacer esas señales. En la introducción les decía que en San Juan se presentan por lo menos 7 señales que Jesús hace para presentarse como el unigénito Hijo de Dios, el Mesías que vino a salvar al mundo. ¿Ve? Entonces, para reconocerlo, y ya Nicodemo se da cuenta, Jesús está haciendo señales y él dice, esto no es común, esto no lo hacemos cualquiera ni nosotros, no, esto es alguien que vino de Dios. Por eso, entrar aquí a conocer el Evangelio, a entrar a conocer a Jesús, queridos, entrar a entender, este hombre, Nicodemo, tenía unas grandes inquietudes de saber realmente quién era Jesús y que había venido de Dios. Pero ya dijimos anteriormente, era religioso, muy religioso, de tiempo completo, diríamos nosotros. Ahora entremos en las respuestas de Jesús. En el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús de una vez lo introduce a un plano espiritual. Uno, él abre algo totalmente nuevo, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús supo que Nicodemo quería conocer el reino de Dios, pero también se dio cuenta que él tenía una gran necesidad y el gran vacío de que era religioso, maestro de religión del pueblo de Israel, pero no había nacido de nuevo y por lo tanto no conocía realmente el reino de Dios. Y Jesús había venido, como dice en San Marcos, dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. El Evangelio del reino de Dios. Entonces, estas son las cosas que deben quedar totalmente claras en nosotros. Y en diferentes partes en el Evangelio de San Mateo se presenta también el Señor y presenta el Evangelio del reino de Dios o reino de los cielos a los judíos para presentarles realmente, radicalmente las bases, los fundamentos y la revelación de Jesucristo como el enviado del Padre y el que trae el reino de Dios. Luego, versículo 4, Nicodemo le dijo, ahora entra Nicodemo a interrogar a Jesús en su precioso diálogo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miramos este texto. Entonces, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se deduce por esta palabra que Nicodemo ya era un hombre adulto de edad avanzada, porque él mismo se cataloga un hombre viejo, ¿ve? O de edad. Entonces, él tiene esa inquietud. Él mira las cosas desde la perspectiva humana. Es doctor, pero sus conocimientos humanos, lo que había estudiado hasta aquí, solamente le habían hablado del nacimiento natural, como él nació de su madre y todos nacemos de la madre. Entonces, por eso él dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer siendo viejo? ¿Cómo puedes nacer? Esto, ¿cómo se puede hacer? Yo no lo entiendo. Y hay mucha gente, vayamos ya aplicando a nuestra sociedad. Hay mucha gente en la actualidad que hay muchos religiosos y muchos grupos religiosos y religiones grandes y religión mundial, pero con un vacío y una ausencia de que no conocen realmente ni han experimentado el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es la frase que introduce Jesús para traernos esas cosas nuevas celestiales
para que una persona pueda ver el reino de Dios. Entonces, después de que Nicodemo dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ve? Entonces él conocía solamente el nacimiento natural, biológico. ¿Cómo puede hacerse eso? Eso no lo entiendo. Entonces entra el Señor Jesús a explicarle a este maestro. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Queridos, vemos aquí a Jesús explicando. Y digo una palabra acerca de esta frase cuando él dice, de cierto, quiere decir, en verdad le aseguro. ¿Ve? Jesús está diciendo, en verdad le aseguro, esto es verdad, esto es la realidad, esto es lo ciertísimo, lo verdadero, lo que tú debes conocer. ¿Ve? Y luego el Señor lo introduce, primero nacer de nuevo, luego para ver el reino de Dios, lo introduce en otro principio espiritual, tercero, que el que no naciere del agua, ¿ve? Y cuarto, y del Espíritu, cuatro principios que vamos a analizar ahora. ¿Ve? El que no naciere del agua, principio 3 y principio 4, y del Espíritu no puede entrar. Y quinto principio, entrar. En el versículo 3 le ha dicho ver el reino de Dios, pero aquí el Señor le dice no puede entrar. Entonces hay una diferencia entre ver y entrar. Entonces la persona necesita el nuevo nacimiento y todos lo necesitamos. Yo lo necesité, encontrarme con Jesús para poder nacer de nuevo. Y eso es lo que tratamos con estas reflexiones, amigos, para que podamos llevarlo a que ustedes también puedan tener ese encuentro con Jesús y poder entrar, ver y entrar en el reino de Dios. ¿Ve? Ahora, digamos, expliquemos una parte por parte acá. El que no naciere del agua. Aquí esta frase del agua se refiere a lo siguiente. La misma escritura, el contexto del Nuevo Testamento nos habla en varias partes. Jesús en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, nos dice que Él es el agua viva. ¿Ve? Que el que se acerque a Él y beba, por su interior correrán ríos de agua viva, por eso habla de nacer. Y hablaba del Espíritu, entonces aquí el agua y el Espíritu, ahora explicamos lo del Espíritu. Pero en San Juan 4, el próximo episodio que vamos a estudiar, vemos que allí Jesús habla, yo soy el agua de vida. ¿Ve? Entonces Jesús se presenta como el agua de vida, como el agua viva que corre por el interior, refiriéndose al Espíritu Santo que vendría a estar en aquellos que nacen de nuevo. El apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5 verso 26 se refiere a la palabra de Dios diciendo que para santificarla por medio de la palabra, purificándola para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, purificándola en el agua, en el lavamiento del agua por la palabra. Y también el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 dice, o 3, 5 dice, el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra de Dios. En Tito 3:5. Y en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 13, el Señor vuelve a decirle, a enseñar. Por eso todo el contexto del Nuevo Testamento, allá en Efesios, en Tito, y aquí en el mismo Evangelio de San Juan, de todas estas citas, 13, en el lavamiento de los pies que Jesús realiza a sus discípulos entrando a la última cena. Pedro le dijo, Señor, no me lavarás nunca los pies. Entonces, cuando Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Entonces Jesús le explica, mira Pedro,
el que está limpio, el que está lavado, no necesita más lavarse, porque ya ha sido lavado por la palabra. Solamente necesita los pies que sean limpiados. Nuevamente Jesús está refiriéndose a la palabra de Dios como un principio que lava, que limpia, que purifica. Entonces, eso quiere decir el agua allí. Muchos y grupos, religiones han interpretado como el bautismo en agua. Ahora puede tener algún simbolismo y no lo negamos, un simbolismo, pero no es realmente el nacimiento. Otros han dicho que es el agua del líquido amniótico que la matriz tiene, la bolsa donde está el feto en el vientre de la madre, se refiere a esa agua, a ese nacimiento físico. Pero el texto y el contexto que vamos viendo nos habla lo que vamos a entrar a mirar más adelante. Y del espíritu. Entonces, las dos frases, el tercer principio, el cuarto principio espiritual que Jesús introduce para entrar al reino, dice, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nacer del agua y nacer del espíritu. Ahora el agua por la palabra y ahora por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos entender esta frase del Espíritu, que la persona que nace de nuevo para tener la vida eterna, para ser salvo, entonces es la obra del Espíritu. El corazón de Nicodemo se abre a Jesús en este encuentro de Nicodemo con Jesús para recibir algo espiritual, algo que él necesitaba para su vida. Entonces, por el Espíritu Santo, el Espíritu viene y opera y hace la regeneración. La regeneración es otra palabra que se explica en Tito y en otras partes, regeneración por la palabra, o sea, nace de nuevo. El apóstol San Pablo también nos dice en 2 Corintios 5:17, la nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ve? Entonces, nueva criatura, nuevo hombre, Efesios 4:22. Todas esas son frases y principios de la palabra para explicarnos lo del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. La justicia divina es aplicada por el Espíritu Santo al corazón arrepentido. Entonces, es realmente la transformación del corazón humano cuando la persona recibe y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, hasta ahí el versículo 5, para entrar en el reino de Dios. El pueblo de Israel esperaba el Mesías por años y siglos, el reino de Dios. El Mesías era el Cristo, el ungido, el que vendría a redimir a Israel. Entonces por eso ellos tenían la doctrina del reino de Dios clara, y para Nicodemo era interesantísimo conocer cómo pertenecer, ver y entrar al reino de Dios. Ahora Jesús se lo explica y queda claro los principios para poder entrar. El nuevo nacimiento es algo nuevo que introduce Jesús en el Evangelio. Versículo 6, lo que es nacido de la carne. Ahora Jesús comienza a explicar el proceso. Carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquí sí explica Jesús el nacimiento físico y el nacimiento espiritual del Espíritu. Vean, lo que es nacido del cuerpo, de la mamá, del papá y la mamá, eso es cuerpo físico, es soma, ¿no? Pero ahora dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es neuma, ¿ve? Del Espíritu. Ahora, en el mismo Evangelio de San Juan capítulo 1, el Señor habla de ser hijo de Dios por ese nuevo nacimiento. Dice, versículo 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados, dice, de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces son engendrados por el Espíritu. Podemos hacer una ilustración. Por ejemplo, cuando el ángel visitó a la Virgen María para darle el anuncio de que iba a quedar en embarazo, iba a tener un hijo y que sería el unigénito hijo de Dios, se haya llamado hijo de Dios. Entonces ella le dice, ¿y cómo puede suceder esto si yo no he conocido varón? ¿No? Eso está en San Lucas capítulo 1. El ángel le responde, mire, no se preocupe, no tengas miedo, temor.
el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, por el tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, así como el Espíritu Santo engendra en el vientre de la Virgen María a Jesús, así el Espíritu Santo viene y nos hace nacer de nuevo en el corazón, en el espíritu de nosotros, nos hace nacer de nuevo. Porque el pecado nos tiene separados. El pecado nos tiene muertos, o sea, separados de Dios, porque la muerte quiere decir separación, separados espiritualmente de Dios. Por eso la persona que no ha nacido de nuevo no tiene comunión con Dios, no tiene la vida eterna, porque está separado de Dios. Pero al nacer de nuevo, entonces se une a Cristo y un espíritu es con él. Primera de Corintios 6. Amados, realmente aquí tenemos grandes enseñanzas al respecto. Ahora dice espíritu es, entonces un espíritu es con él. Ahora es una persona nacida de nuevo. No te maravilles, versículo 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, no se ve físicamente, pero en el Espíritu, como el viento no lo vemos físicamente con los ojos naturales, hay que tener otras cosas hoy en día por medio a través de la ciencia y la tecnología, pero aquí el Señor dice, así es el que es nacido del Espíritu. Llegamos al verso 9 ahora y decimos, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces él no sabía cómo hacerlo, pero estaba interesado en que sucediera en él. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? Ahora aquí es donde, ya esto lo expliqué en la introducción. Jesús le dice, ¿eres tu maestro? ¿Sí ve? Hay mucha gente hoy en día que tiene doctorados, tiene magíster, tiene PH, todo lo que tenga, pero no conoce los principios del reino, cómo entrar al reino de Dios. Los principios para heredar, para recibir la vida eterna. Mire, y no sabe esto, de cierto, entonces viene la explicación, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús le dice, lo que sabemos podemos hablar. Y yo le estoy hablando las cosas que sé y lo que hemos visto testificamos. Dice, y luego el versículo 12 dice, y no la recibís, no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado, os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablaré cosas celestiales? Entonces por eso le estoy hablando las cosas terrenales, pero cuando le introduzco en las cosas celestiales, no cree en nuestro testimonio y no cree lo que le estoy diciendo. Nadie subió al cielo sino el Hijo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces Jesús, como él se presenta como Dios, él es Dios, pero está en el cuerpo aquí, pero en su espíritu como si estuviera en el cielo. Ahora vemos esto. Y Jesús comienza a darle otra explicación. Entonces acude a la ley de Moisés, versículo 14, porque sabe que Nicodemo la conoce. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Conocemos la historia por allá en Números, libro de Números, cuando las serpientes ardientes mordían a las personas. Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todos los que sean mordidos mirarán a la serpiente para que sean sanados. Este es un tipo, un anuncio, un paradigma antiguo. Y Jesús dice, yo soy el que voy a ser levantado en la cruz. ¿Ve? Yo soy levantado y todo el que encuentre conmigo, yo que fui a la cruz, entonces el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces ahí le dice a Nicodemo, entonces has venido a mí, ahora estás mirando, va a ser libre. Ahora, llegamos al versículo 16, que como decimos siempre es el corazón del Evangelio, el centro. Y permítame ir concluyendo aquí, como les decía. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigos, en este versículo hay 7 principios. Vean, 7 principios del Evangelio para que Jesús les pone a Nicodemo para que tenga la vida eterna. El propósito de nacer de nuevo es tener la vida eterna. Creer, eso ya lo establecimos en la introducción también.
creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No se pierde. Entonces, primero, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. 7 principios están aquí resumidos para hablarnos de la vida eterna y cómo la persona necesita creer, venir a Jesús, tener un encuentro con Jesús para ser salvo y tener la vida eterna. Y hay unas explicaciones de los versículos 17 al 21, los voy a leer únicamente. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con la humanidad? Versículos 18 y siguiente dice, el que en él cree no es condenado. El que en Jesús cree. Hoy tenemos el problema de mucha incredulidad, mucho rechazo de Jesús en el mundo entero. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está lo serio, mire. ¿Y qué consiste? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús se presenta en el capítulo 1 como la luz, y ya dije que Él dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dice, y la condenación, dice, la luz vino al mundo, pero la humanidad amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas o malas. ¿Ve? Entonces, como las obras son perversas o malas, se han extraviado, están lejos del Señor, dice, entonces no vienen a la luz y aman más las tinieblas. Y llegamos al verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas de manifiesto, no sean evidentes y no sean reprendidas. Y termina el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en obediencia a Dios. Entonces viene a la luz, se encuentra con Jesús y sus obras son hechas manifiestas en la luz. Querido hermano, concluyo hoy esta reflexión diciendo lo siguiente. Nicodemo representa ese personaje profesional, ese doctor, esas personas doctas, intelectuales, religiosas de tiempo completo en nuestra sociedad. Y yo llamo a todos esos maestros intelectuales, ingenieros, médicos, abogados, contadores, todos que vengan a Jesús, tengan un encuentro. Escuchen esto, vea, este hombre representa esa área, ese sector, fragmento de nuestra sociedad. Venga usted, reconozca como Nicodemo y tenga un encuentro personal con Jesucristo. Todo eso que se ha llamado la clase media, la clase alta, que son como Nicodemo, preparados, dignatarios, ¿ve? Pero este hombre decidió venir a Jesús de noche. No importa que fuera de noche. Acércase a Jesús. Y venga a Él, está esperando. Yo sé que hay mucha gente, muchos profesores de universidad, abogados, médicos, que quieren ir en su corazón, aman a Dios, pero tienen miedo a la sociedad, tienen miedo al que dirán, tienen miedo a que tiene vergüenza. No, no, amigos, venza esas situaciones en su mente, en ese status quo de la sociedad contemporánea y venga a la verdad, dice, a la luz y a la verdad, para que tenga la vida eterna. Hay que tener un encuentro personal con Jesucristo para ser salvos y tener la vida eterna. Eso nadie más se lo puede dar sino Jesús. Venga usted hoy, crea, bájese de ese pedestal intelectual y que la sociedad ha montado y ha armado durante siglos y permita que Jesús transforme su corazón. Reciba la vida eterna, reciba a Jesús, reciba al Señor, crea en Él. El Señor le ama profundamente y quiere salvarlo. Que usted sea un receptor de la vida eterna. Venga, acérquese a Jesús como Nicodemo lo hizo y tenga ese encuentro, esa transformación
con Jesús. Quiero terminar orando por usted para que pueda hacerlo y orando para que esta palabra llegue a muchos corazones necesitados hoy y reciban a Jesús, tengan el encuentro personal con Jesucristo. Él vive y está con los brazos abiertos, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6, esperando, y todo el que a Él se acerca dice: yo no lo echo fuera, porque Él nos ama de tal manera, versículo 16, que es el don de Dios el Padre para que seamos salvos, tengamos la vida eterna. Amado Dios, dígale así: amado Dios, en esta hora creo en Jesús, me acerco a Él, voy a tener un encuentro con Jesús, quiero tener esa experiencia como Nicodemo del nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios y tener la vida eterna. Así pues, Dios, perdóname, lávame con la palabra mi espíritu para nacer de nuevo del agua y del espíritu, y quiero tener esa experiencia y quiero sentir en mi corazón, en mi vida, que mi corazón es cambiado y entro en el espíritu al reino de Dios. Oh Dios, muchas gracias por aceptarme. Gracias, Padre, te doy por Jesús y lo recibo como mi Salvador personal. Por la fe, creo en Él y en su palabra. Amén. Si ha hecho esa oración y si la hace con toda su fe, tiene el encuentro personal con Jesucristo. Permítame terminar dando una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis oyentes. En el nombre del Señor, que el Espíritu Santo los lleve al nuevo nacimiento y puedan entrar así al reino de Dios y tener la vida eterna. Queridos, Dios los bendiga y yo los bendigo también. Comuníquese conmigo en este canal de YouTube, Argemiro Calderón, Monte Alegre, y allí hay muchos más videos, inclusive está la introducción de esta serie que estoy empezando, ¿ve? Para que lo pueda escuchar y pueda seguirme paso a paso. O en Facebook, ¿ve? Puede, en el 313-829-0792, puede buscarme también en WhatsApp y escribirme, o al correo electrónico, ¿no? argemiroCalderonmontealegre@gmail.com. Si así lo hace, podremos tener contacto y continuar adelante. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo episodio de otro encuentro con Jesús.